María Elena, entonces, así claramente, fracasaron los abrazos, no balazos. Sin duda, Tony, fracasaron los abrazos, no balazos, y me parece que este sexenio se puede resumir en la pregunta que le hicieron hace unos días al presidente sobre el tema de las policías, y él, como respuesta, elogia a las Fuerzas Armadas. ¿No? Creo que ese es el resumen de su no estrategia de seguridad, como decía Juan Ibarrola, donde la impunidad, la inseguridad y la corrupción es lo que prevalece. Te diría también, como lo hemos hablado en otros de tus programas, el plan sectorial de seguridad en realidad no existe, es un planteamiento ideológico, no marca una estrategia y por tanto no hay forma de medir resultados. A ver, María Elena, aclárame una cosa. Dice Juan y tú, con toda verdad, con todo acierto, porque están las evidencias a la luz pública, que no hay una estrategia de seguridad, pero ¿de qué sirve entonces desmañanar al gabinete de seguridad? ¿De qué sirve reunir y quitarles el tiempo y hacer que no descansen como debería de alguna manera para rendir lo que tendrían que hacer? Entonces, María Elena. Bueno, es que yo creo que el gabinete de seguridad se puede levantar todos los días muy temprano, como cualquiera de nosotros nos podemos levantar muy temprano y eso no quiere decir que tengamos un plan para actuar en el día y no quiere decir que vayamos a trabajar mejor por levantarnos temprano, ¿no? No hay plan sectorial de seguridad porque ahí está plasmado solamente un grupo de ideas o de frases ideológicas, pero no es un plan. Tampoco no ha habido un fortalecimiento a las policías locales, como bien dice la Constitución, en el marco de la ley de la Guardia Nacional, dice claramente que las policías estatales y municipales se deberían de fortalecer y que habría un presupuesto para esto, ¿no? Entonces, no hay ni el plan para fortalecerlas, ni tampoco el presupuesto para fortalecerlas. ¿No? Ya anunciaron que va a haber incluso hasta guardias estatales, ¿no? Ya los gobiernos de Sonora y de Michoacán anunciaron sus guardias estatales, lo cual quién sabe qué signifique en la práctica. Eh, eh, yo lo que creo es que la estrategia de seguridad de este gobierno, ellos la ven como un subproducto de la estrategia de desarrollo social y de la supuesta estrategia de corrupción. Digo supuesta porque yo no he visto que alguien se haya ido realmente a la cárcel con una sentencia en el tema de corrupción, pero no se ve a la seguridad como una estrategia en sí misma, sino como un subproducto de otras estrategias, ¿no? Que pueden ser buenas o malas, pero no es una estrategia de seguridad. Y finalmente, el tema de la militarización, que pues no ha resuelto ni creo que vaya a resolver el problema de seguridad. Porque si bien la Guardia Nacional no es una mala idea en sí misma, sí es una mala idea como se implementó. Y diría por último en este momento que bueno, tampoco no hay sorpresas porque el presidente lo escribió desde el 2006 que él no quería a los militares, que los iba a mandar a los cuarteles y que iba a formar una Guardia Nacional, ¿no? Entonces, puede ser que nos guste o no como esté formada, pero definitivamente no hay sorpresas. Él desde el 2006 dijo lo que pensaba hacer. María Elena, hemos hablado de la Guardia Nacional, esta parte fundamental en el eje de la 4T respecto a la inseguridad del país, a tratar de resolverla, que ya hemos dicho que no ha funcionado. ¿Es un éxito o un fracaso la Guardia Nacional? O como diría Lili Telles, los edecanes más caros del país. Mira, yo te diría que lo que sucede es que nos mienten desde lo que dice la Constitución, ¿no? La Constitución dice que sería una guardia civil y sin embargo en los hechos lo que vemos es que no es una guardia civil. Aproximadamente el 60% de sus integrantes son militares que no han dejado de pertenecer a Sedena o a Marina, ¿no? Luego vemos los 190 cuarteles que son disque de la Guardia Nacional, pero han sido pagados por Sedena y además a Sedena se le cedieron los espacios, no a la Guardia Nacional. Luego vemos, por ejemplo, la adquisición de los materiales, de los equipos, de los vehículos que utiliza la Guardia Nacional, que son también de Sedena.
¿no? Vemos el presupuesto de la Guardia Nacional que no se utiliza para profesionalizar a la Guardia como una policía civil, sino que se utiliza como gasto en servicios, en materiales, o sea, el gasto corriente, ¿no? Luego, el incremento que vemos de recursos a la Guardia Nacional que está proponiendo el presidente para 2022 serán asignaciones que más bien están dedicadas a otras erogaciones, ¿no? Entonces, todo esto que vemos y que ha señalado muy bien Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en su informe sobre la Guardia Nacional, bueno, lo que nos dice es que es una institución militar, cuando la ley dice que es una institución civil, ¿no? De hecho, si ustedes ven en la, ¿cómo se dice? En la Suprema Corte de Justicia, ya hay alrededor de 10 entre controversias constitucionales y litigios, ¿no? Que han metido diferentes actores políticos. Bueno, pues lo que vemos es que ahí estamos estancados, pero no sabemos todavía qué es lo que va a suceder. Pero de hecho, bueno, lo que vemos de la Guardia Nacional es que no es civil y que, como dice Juan Ibarrola, bueno, puede ser que lo que pasa es que todavía tarde en convertirse en una institución, ¿no? Y aquí me parece que pues el error fue cortar con machete lo que fue la Policía Federal, que si bien tenía problemas, y desde luego que los tenía, igual que la gran mayoría, desgraciadamente, de las instituciones de México, que tienen problemas de corrupción, en lugar de cortar con bisturí esas áreas y rehacer o mejorar la Policía Federal, pensaron en un esquema nuevo, que yo creo que en sí la Guardia Nacional no es una mala idea, ¿no? Y de hecho los últimos 3 presidentes han tratado de hacerlo sin tener éxito. Entonces, el problema es que una Guardia Nacional o la pones como un cuerpo intermedio, pero no desaparece una Policía Federal, porque ahora además necesitamos una Policía Federal que investigue, que no tenemos, porque ya vemos lo que pasa también en la Fiscalía General de la República, ¿no? Y ahora tenemos a los militares que, como bien sabemos, pues tienen los brazos atados, no porque no sepan qué hacer, porque llevan muchos años algunos de ellos en temas de seguridad, sino porque definitivamente por la razón que cada quien se imagine o que conozca, pues no los dejan actuar, ¿no? Entonces la Guardia Nacional es buena o mala, pues podría ser una buena idea, pero hoy es mala porque no nos está resolviendo a los ciudadanos. Yo creo que sí están afectando a las policías, sí están afectando a los militares en sí, pero los más afectados somos los ciudadanos comunes y corrientes, que somos los que lidiamos también todos los días con el crimen y no tenemos quien nos solucione. A ver, María Elena, habla Juan de un golpe de timón, pero vemos un régimen que se niega a cambiar. Se dice transformador, pero en los hechos, híjole, sí hay transformación, pero yo no me atrevería a decir que para bien. Pero bueno, muchos dicen, rezan, ¿no? Aquello de que estábamos mejor cuando estábamos peor. María Elena, ¿crees que se diera en un régimen que ya dio muestras de que no lo va a hacer, que no lo hizo con la pandemia, que aunque pase lo que pase, no cambia en sus posturas, se muestra más conservador que nada que lo que critica? Dime una cosa, ¿habrá un golpe de timón algún día o ya fue demasiado tarde? Mira, por lo que yo avisoro, no va a haber un cambio de timón. O sea, definitivamente si el presidente no cambió la estrategia de salud, como bien dices, cuando tenemos miles de muertos que pudieron haberse salvado, no veo por qué pueda el presidente cambiar la estrategia de seguridad o lo que él cree que es su estrategia de seguridad. Me parece que él no lo va a cambiar y tampoco no estoy segura que Estados Unidos nos presione lo suficiente para cambiarla, puesto que ellos tienen un problema enorme con los migrantes en este momento. El presidente Biden, uno de sus objetivos que tenía era precisamente abrir mucho más las puertas a los migrantes, lo cual no ha podido ser. Hoy tiene el mayor número de cambios legislativos que quieren hacer en Estados Unidos, ¿no? Y tienen la gran presión de los migrantes que están queriendo entrar. Entonces, me parece que en ese sentido, pues Estados Unidos se está aguantando por el tema de la migración, aun cuando coincido que no ve con buenos ojos nuestra política de abrazos
y no balazos, ¿no? Pero además, pues no solamente sigue habiendo balazos, sino además bombazos. Entonces puede ser que lo siga viendo mal, pero no veo cómo vayan a presionar. Posiblemente sea porque no estamos cumpliendo con la normatividad del TLC, y que por ahí vengan también las presiones, pero lo veo muy difícil. Y Rosa Isela, yo sí creo que sea una gran operadora política. Sin embargo, sobre el tema de seguridad no sabe, y precisamente por eso se ha de sentir cómoda como se sintió cómodo Durazo, dándoles toda la responsabilidad a las Fuerzas Armadas. María Elena, 43 periodistas asesinados, 68 activistas, 100 políticos en la pasada elección también muertos básicamente a manos del crimen organizado. ¿Hay remedio? Porque nadie se salva, nadie nos salvamos. Cualquiera podríamos ser presas de la violencia que permea en todo el país. ¿Hay remedio, María Elena? Yo creo que sí hay remedio, no lo veo en el corto plazo. Sin embargo, sí creo que hay varias cosas que tenemos que hacer. En primer lugar, refundar el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este sistema que se fundó a finales del siglo pasado y que sin embargo pues sigue siendo una ficción, ¿no? Pese a que el mecanismo se concibió en la ley precisamente para sentar las bases de coordinación entre federación, estados y municipios, y también por supuesto con las Fuerzas Armadas. En la práctica realmente no nació y menos se desarrolló. Yo creo que se debería de refundar pensando en todos los errores que hemos tenido y cómo solucionamos esto para que realmente funcione como un sistema y además se conecte con un sistema de justicia que tampoco hoy no tenemos, que lo hemos visto y como lo hemos platicado el día de hoy. Bueno, la Fiscalía hoy no nos sirve, la Fiscalía General de la República hoy a los ciudadanos no es a quien nos sirve, se sirve a sí mismo el fiscal. Entonces tenemos que conectar el Sistema Nacional de Seguridad Pública con el sistema de justicia y por supuesto con el sistema penitenciario para que realmente funcionen en sí mismos y funcionen con los otros, ¿no? Por supuesto tenemos que hacer una política de prevención del delito que hoy tampoco no tenemos porque ya nos dimos cuenta que pensar que porque hay pobres, por eso tenemos inseguridad, bueno, pues es bastante ingenuo porque además ni siquiera a veces está conectado, ¿no? Yo creo que sí se pueden hacer mucho mejor las cosas, sobre todo cuando las hacemos tan mal, pues siempre hay la esperanza de poderlo hacer mejor, pero no creo que esto vaya a suceder si no hay suficiente presión de los ciudadanos y si no tenemos una oposición fuerte para pensar en nuevas formas. O sea, creo que hay que salirnos de la caja, reconocer los errores que hemos cometido todos, ¿no? Reconocer a toda esta parte del país que muchos nunca alcanzaron a verla y entonces pensar entre todos cómo sí lo podemos hacer bien. Me parece que el pensar solamente unos o el pensar unos contra otros con la polarización que hoy tenemos tampoco no ayuda a repensarnos como país en un tema tan importante y en una crisis tan grave como la que tenemos de seguridad y justicia. Oye, Tony, solamente me gustaría también poner otro mensaje aquí en tu programa. Adelante, adelante. Sí creo que las Fuerzas Armadas son disciplinadas, sí creo que saben hacer las cosas. Sin embargo, también creo que es el grupo que menos rinde cuentas, sobre todo en temas económicos, y me parece que el darles tantas responsabilidades y el darles tanto dinero sin una rendición de cuentas también les puede pegar en el punto de flotación y podemos debilitarlas. Entonces creo que también tenemos que tener cuidado en ese sentido y no es culpa de las Fuerzas Armadas, por supuesto, pero sí es responsabilidad del gobierno de México el darles tantas responsabilidades sin rendición de cuentas y que los pueden llegar a fracturar hacia el interior. ¿A qué te refieres, Marilena? ¿Se podrían corromper? Pues sí, o sea, todos nos podemos corromper cuando no les rendimos cuentas a nadie del dinero público. Todos nos podemos corromper y hartar cuando nos dan tantas responsabilidades
y cuando quieren que seamos los que tengamos la responsabilidad de todo, ¿no? Ya Cristian decía algunas de las responsabilidades que les han dado, pero hoy un militar dirige las finanzas del ISSSTE, otros militares están en temas de administración de puertos y aeropuertos, otros están construyendo, ¿no? Y definitivamente ellos también tienen que usar civiles a quienes les dan los contratos, ¿no? Y no hay claridad de cómo se dan estos contratos, no hay claridad de cómo se utiliza el dinero. Y sí creo que ellos son muy efectivos, hacen las cosas rápido, son más eficientes en el gasto, pero no hay rendición de cuentas de este gasto. Entonces sí tengamos cuidado en todo lo que les estamos encargando y que al final del día pues pueda ser ahí un tema quizás hoy oculto, pero que el presidente en realidad lo que busque es desfundarlas, ¿no? Porque él lo ha dicho muy claro y lo dijo muy claro en una entrevista donde él dijo, si fuera por mí, yo desaparecería a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y el presidente siempre anuncia lo que hace.